La ley se redactó en una incomprensible ambigüedad. Es decir, la sentencia que ha comentado el compañero Trigueros en la mesa habla de eso, habla de que entrañen estos actos o estas exhibiciones descrédito, menosprecio o humillación a las víctimas o sus familiares. ¿Quién decide qué humilla y qué no humilla? Pues al final lo decide un juez. ¿Y qué tendría que cambiar precisamente de esa ley de memoria para acabar con este tipo de locales que hacen apología del franquismo? Donde hay negocio, aunque un poquito limitado, no solo el negocio en este caso, es en las novedades del bar franquista de Arteixo. El local, conocido por su peculiar derecho de admisión de rojos, abstenerse, se expone ahora a una multa de hasta 9.000 euros tras la inspección de la Xunta. Lo recordarán. Que es mi ídolo, joder. Es alguien que quitó a España de la nada. Es José Manuel y su bar de Arteixo en A Coruña, donde se homenajea por todo lo alto a Francisco Franco. Pero por las costas tiene a Franco, ¿ves? Estas botellas son todas de Franco. ¿Lo ves? Franco fue legionario también. Ahora la Xunta de Galicia ha abierto un expediente a este local, que se puede enfrentar a una multa de hasta 9.000 euros. ¿Por qué tienes que incomodarte mis ídolos, mis fantasías o lo que sea mío? El establecimiento fue denunciado por vulnerar el derecho de acceso supuestamente con carteles como este. A mí un rojo es una persona que tiene la mente destruida. Estoy en contra de los rojos. Totalmente en contra. Aunque el polémico dueño de este bar asegura que no veta la entrada a nadie. Puede ser roja y entrar. Abstenerse no es una prohibición, ¿no? Simplemente te invito, si no te gusta, pues que no entres. La pelota está en el tejado del Ministerio de Transición Democrática, que tendrá que determinar si el bar franquista de Arteixo... Yo no llamo a nadie porque venga aquí. Es mi casa, joder. Vamos a ver, a mí, es más, me hace un favor por no venir. Cumple. La bandera no la quito, a no ser que venga su señoría, un juez, que ahí sacó esa ley. Un muerto de hambre que está arruinando el país. Con la legislación actual. No sé si es buen sitio para hacer la próxima fiesta de malas lenguas. ¿Tú crees que sí? Miguel Ramos, ¿qué te parece este expediente de la Xunta? Pues vamos a ver, es una lástima que este tipo de establecimientos, que no es el único, y más allá de lo friki del personaje y que nos parezca a todos, pues eso, muy anecdótico, muy pintoresco y tal, pero es un problema de este país, que no ha pasado cuentas con su propia historia. Es un problema de que no es el único establecimiento de estas características y España sigue siendo un lugar de peregrinación de fascistas y neonazis de todo el planeta, precisamente porque hay esta impunidad a la hora de exhibir este tipo de símbolos, este tipo de bares, y mucho peor. Yo recuerdo el bar franquista que está aquí en Madrid, en Usera, incluso ver a gente de policía en la puerta tomándose sus cañas tan tranquilamente, que eso ha salido en varios medios de comunicación. Es decir, hay una banalización de lo que fue la dictadura en este país por culpa de no haber hecho las cosas como se deberían haber hecho durante la transición, que estas generaciones, las nuevas generaciones, luego nos sorprendemos cuando hay jóvenes que alaban a Franco y decimos, bueno, es que ¿qué historia les hemos contado? ¿Qué les estamos enseñando en la calle cuando van a la calle y ven este tipo de establecimientos? El problema de la memoria histórica, de la ley de memoria democrática, es que no llega hasta ahí. La ley de memoria habla de cuando hay una humillación a las víctimas. Es que una bandera franquista no es humillar ya a las víctimas después de 40 años de dictadura. Para mí se queda muy corta esta legislación. Y de hecho hemos visto que el propio establecimiento está en la calle Primo de Rivera. Quiero decir, hasta ahí llegamos, que es que hay calles todavía en el nomenclátor de muchas ciudades y pueblos de este país que siguen teniendo nombres franquistas, que siguen teniendo monumentos franquistas, a General Yagüe, que tienen al responsable de la matanza de Badajoz. Es decir, esto es un paraíso para los fascistas, lamentablemente, y gobernando la izquierda, por mucho que luego te hablen de dictadura, pero aquí... No solo no han cambiado los nombres de las calles, que yo sé de algún alcalde que incluso ha recuperado alguna calle. Y no muy lejos de aquí. Arantxa. Hombre, hablar de que se está humillando a las víctimas por símbolos del bar de Arteixo cuando tenemos las ricotabernas repletas de fotos de terroristas... Está en una ricotaberna, Sí, vamos a dejar que termine, venga. He estado y ahí no hace falta que pongan un cartel de fachas a abstenerse. Ya te digo yo que se abstienen. Además, ahí se recolecta dinero con las fotos de los asesinos para sacarles de la prisión. Eso sí que es una humillación a las víctimas. ¿Para sacarles de la prisión? Sí. Con dinero, se les saca pagando, ¿no? Para ayudarles a que les sea más fácil, no sé, pagarles los porrillos de dentro, en fin. A mí me alegra que sea una inspección de la Xunta de Galicia donde gobierna el Partido Popular la que está atacando a este bar fascista, porque me gustaría ver lo mismo
por parte de las instituciones en Euskadi. Las Nayara. instituciones en Euskadi, Una vasca, desde pero luego, vasca. han hecho una gran labor en cuanto a la memoria y a la convivencia de un terrorismo muy reciente que hace 15 años que de verdad nos está dejando vivir. Y hay muchísimas cosas que hacer, pero tenemos muy claro que la convivencia se construye a través de reconocer y deslegitimar la violencia. Este señor, en este bar franquista, lo que legitima es un régimen sanguinario, represor, en el que probablemente si viviéramos, tú ni yo podríamos estar aquí, en el que asesinó ya durante la dictadura 250.000 personas represaliadas, donde el colectivo LGTBI era metido en la cárcel simplemente por ser homosexual. Todas esas libertades que la democracia nos ha regalado se consiguieron luchando y se consiguieron a través de la política. Y reivindicar la falta de derechos humanos de un régimen sanguinario, desde luego, es una vergüenza democrática. Más allá de la legalidad, de la multa o no multa que le pueda caer, desde luego tendría que ser una vergüenza compartida por todos los demócratas que alguien pudiera tener un bar así. Joan. Sí, comparto gran parte de los argumentos o casi todos los argumentos que ha dado Miquel, porque además cuando alguien pasa por delante con el coche y ve la bandera, esto le humilla. No sé, viendo el vídeo estaba recordando a Ubiña, digo, es que en Galicia no hay ni un puñetero empresario normal que se dedica a hacer cosas normales, no sé, se puede emprender de mil formas, Amancio no Ortega. con la ruta del narcotráfico ni rememorando el franquismo. Hay unos cuantos. A ver, Chema. Esto es tan grave que... Hay unos cuantos empresarios Empresarios. normales. Sí, no, que se me pero- entienda. emprendedores. Que se me entienda. Si Y esto- hay algunos incluso si muy buenos. Si esto no es un Chema. problema de Galicia, esto ocurre en todas las comunidades autónomas o en muchas comunidades autónomas de España. También está el bar Casa Pepe y algún que otro establecimiento franquista, como alguno en Madrid, que suponen un gran negocio. Este es el problema. Ese es el problema. Que que el fascismo, que la falta de humanidad con personas que fueron represaliadas, que esto le genera mucho dinero. Esto sería impensable en otros países. ¿Os imagináis que en Alemania Taberna Hitler. hubiera una taberna de Adolf Hitler? ¿O en Italia de Mussolini? ¿Y os imagináis que en la televisión pública de Alemania dijeran, oye, que al final no pasa tanto, no pasa nada, si esto al final también hay ricotabernas? Vamos a hablar en serio, Arantxa, si el terrorismo ha sido una lacra en este país, ha sido gravísimo, de verdad. Comparar las ricotabernas con esto no es serio, no está a la altura, lo digo de verdad. Hay El único que no memorias. ha hablado, David. Yo creo que entiendo que sea noticia, pero que darle publicidad a este tipo de bares. España es uno de los No, países esto no es con más... publicidad, esto es denunciar, esto es denunciar. Con más bares de todo el mundo, Esto es denunciar. y la gran, inmensa mayoría de los bares son bares donde lo que buscan es hacer un negocio de manera legítima. Yo creo que poner el foco sobre... Son 4, en mi opinión, 4 descerebrados. No. Coincido en el argumento de que no debería ser ni legítimo ni legal ostentar este tipo de simbología y este tipo de discursos. A mí no me hacen sentir cómodo. Creo que lo que hace flaco favor a la democracia es que haya gente que tenga este tipo de espíritu, pero para mí no deja de ser anecdótico. Gracias a Dios, por suerte, por lo que hemos conseguido entre todos los demócratas. Deja Esto de es ser anecdótico cuando vemos que gobiernos de varias localidades del Partido Popular, por ejemplo, restituyen nombres de calles a generales franquistas, ¿Cuántos? a la División Azul que luchó con ¿Cuántos Hitler. ayuntamientos? Hay 8.000 Bueno, de Madrid, Ayuntamiento de Madrid. ayuntamientos en España. En Madrid, por lo menos. La División En Madrid, Azul, que no la es División poco, Azul luchó pero en Almeida el lo ha hecho. ejército de Hitler. Es decir, no sé si entendemos la gravedad del asunto. Pues tiene una calle aquí en Madrid mismo. Es decir, no es un problema de que haya un friki que tenga un bar que venda llaveros de Franco. El problema es que tenemos un Partido Popular y una derecha en este país que no solo no ha roto y ha condenado este gobierno. Bueno, es No, que el fueron los Partido vecinos, Popular ¿eh? defiende. Fueron los vecinos Pero y la Junta la que Junta está. atendió y ha abierto el expediente, pero esto es un O la movimiento Junta vecinal de Galicia, que, bueno, que no pues, son o sea, 4. pero Yo lo como que no vecino de coincido Arteixo... yo sí creo que son 4 y lo que no coincido es en que hagamos una asimilación de hay un bar de un tipo que hace apología y exaltación del franquismo con Partido Popular. Hombre, Mayor Oreja diciendo que con Franco se vivía plácidamente, no sé. Sí. Bueno, Hay un blanqueamiento y el Partido Popular, al hecho de no sumarse a ninguna de las leyes de memoria democrática... Hace más de 25 años. Hay bares donde el águila y los lemas franquistas cuelgan por las paredes, donde no se admiten rojos y se sirven platos de huevos fusilados. Son locales que hacen apología del franquismo impunemente, sin ser sancionados, tal y como contempla la Ley de Memoria Democrática. Están repartidos por toda España. Casi todo el mundo a favor de Franco. Bares que hacen apología del franquismo. ¿Qué época viven mejor?
con Franco mucho mejor. Que llevan por bandera al que consideran uno de sus referentes. Que es mi ídolo, joder. Es alguien que quitó a España de la nada. Todo ello pese a la Ley de Memoria Democrática en vigor desde 2022, que considera infracción grave lo siguiente: la falta de adopción de las medidas necesarias para impedir o poner fin a la realización en espacios abiertos al público de exaltación de la sublevación militar. Y bueno, yo también encima, bueno, pues soy falangista. Sin embargo, ninguno de estos locales ha sido sancionado por esta normativa, como confirma el gobierno a Infolibre. No, de hecho ya ha habido grupos políticos como el tío no me acuerdo, el de Compromís, que lo ha denunciado. La Xunta de Galicia se ha abierto recientemente expediente al bar franquista de Arteixo por una infracción turística grave al discriminar supuestamente el acceso al establecimiento. No en aplicación de la Ley de Memoria del Gobierno Central, que asegura que está trabajando por penalizar este tipo de expresiones, como podría ser la de este polémico local. Bueno, pues el caso es que pese a esa ley de memoria democrática sigue habiendo locales como estos. Pepe Trigueros. Mira, yo voy a introducir un dato muy concreto, que es que el 8 de mayo de 2026 la Audiencia Nacional anuló una multa de 10.000 euros que el gobierno había impuesto a Falange por los homenajes a José Antonio Primo de Rivera de noviembre de 2022. La sentencia consideró insuficiente demostrar simplemente la exaltación fascista. Había que acreditar adecuadamente el elemento de humillación a las víctimas y su intencionalidad. También recordó la especial protección constitucional de la libertad de expresión y que España no es una democracia militante. La sentencia es firme, con lo cual es muy difícil, después de esta sentencia, la retirada de estos símbolos que están en el interior, no así en el exterior, porque en el exterior sí que la Ley de Memoria Democrática dice que se retiren. Pero, en fin, es que es un dato del 8 de mayo del 26, o sea, con lo cual, pues yo creo que con esto podemos envolver da toda mucha esta... tranquilidad. Bueno, no, tranquilidad no. Lo que da precisamente es que esto... Que tenemos que seguir viendo este tipo de pues locales. que vamos, después de esto yo creo que lo vamos a seguir viendo. No en el exterior, pero sí en el interior. Es sorprendente. ¿No? Eso es lo que... Yo creo que esa sentencia... Con independencia que a mí no me guste, vamos por parte. Yo creo que esa sentencia efectivamente fue bastante desafortunada, ¿no? Claro. Pero es que el problema de fondo es que tengamos que estar hablando de una sentencia o no, porque estamos hablando de un régimen que asesinó brutalmente, que fue una dictadura brutal. Entonces el problema que hay es que efectivamente hay una parte de la población española, que en este caso estos a lo mejor son minoritarios, pero ya hay un partido como Vox que claramente lo justifica y un partido como el PP que cuando gobierna no hizo nada por la ley de memoria, sino que la boicoteó sistemáticamente. Ese es el problema. El problema es que somos un país donde hay más de 100.000 personas en las cunetas y eso no genera una indignación general y no es una prioridad absoluta darle un entierro digno a esas personas. Ese es el problema. Que salga un chalao diciendo que Franco es su ídolo, pues oye, mira, bastante problema tiene ya él con esa mentalidad, ¿no? Pero el problema está en los partidos, está en efectivamente alguien, y decía Gonzalo, ¿está conectado el tema? Sí, está conectado, porque la diferencia entre, que a mí no me gusta nada el término populismo de extrema derecha como algo negativo, pero entre la extrema derecha y lo que se puede considerar extrema izquierda es que la extrema derecha que conocemos efectivamente está hablando de cazar personas. Los está deshumanizando, ¿no? Para convertirlos, pues eso, en carne de agresión y en carne de criminalización. Sí. Y la extrema izquierda no hace eso. Uno puede no estar de acuerdo con, por supuesto, faltaría más, con las posturas de la extrema izquierda, con sus opiniones sobre los impuestos, con mil temas, porque para eso está el debate político. Pero no hay nadie de extrema izquierda diciendo que se vaya a cazar a quienes tengan un tío delincuente o a quienes sean Figaredo. Ni se pretende recortar derechos, que eso sería... Es que es la base, porque es la defensa de los derechos humanos o el ataque a los derechos humanos. Vamos a saludar en este punto a Miquel Ramos. Miquel, buenas tardes. Buenas tardes, compañeros, ¿qué tal? Miquel, si la ley contempla multas de hasta 150.000 euros a este tipo de locales públicos que hacen apología franquista, ¿por qué hay algunos como este que no están sancionados? Pues precisamente porque la ley se redactó en una incomprensible ambigüedad. Es decir, la sentencia que ha comentado el compañero Trigueros en la mesa habla de eso, habla de que
entrañen estos actos o estas exhibiciones descrédito, menosprecio o humillación a las víctimas o sus familiares. ¿Quién decide qué humilla y qué no humilla? Pues al final lo decide un juez, y en este caso, pues como hemos visto, cuando esto llega ante la justicia, pues el juez considera que exhibir banderas de Falange, de Franco, de José Antonio, desfilar al Valle de Cuelgamuros, etcétera, pues no es humillar a las víctimas del franquismo. Por lo tanto, aquí hay un problema no solo de que hemos tenido una derecha creada y atada al régimen franquista históricamente, que tardó mucho en condenar y todavía le lanza algún guiño. No es ese solo el problema. El problema es que cuando se ha elaborado una ley de memoria se ha quedado y se ha instalado una ambigüedad que ha abierto una puerta para que se escapen. Y este es el problema. Esta ley de memoria tiene muchos defectos, hay que decirlo claro. Hay voluntad de reparar, pero yo creo que en 40 años que llevamos de democracia se llega tarde y se llega mal, porque esta voluntad por reparar a las pero, víctimas... Miquel, ¿y qué tendría que cambiar precisamente de esa ley de memoria para acabar con este tipo de locales que hacen apología del franquismo? Pues debería sancionar la exhibición de cualquier símbolo fascista y nazi, que en este país eso no se sanciona, y por supuesto tener el respeto por las víctimas y todas las medidas adecuadas para reparar su memoria y para hacer que las personas que tienen a familiares en las cunetas pues las puedan sacar. El problema es que estamos dejando muchísimas puertas abiertas para que a veces sean las administraciones locales, autonómicas, o para que, pues eso, esta ambigüedad de que se humille o no se humille a las víctimas, algo que organizan los nazis o los fascistas, pues al final es un juez el que lo va a decidir. Y la judicatura en este país, pues no es que tenga mucha fama de progresista, que yo diga. Pero si es que el tribunal que ha emitido la sentencia de la que hablaba José es heredero directo del Tribunal de Orden Público de Franco. No hubo ningún tipo de limpieza. El Audiencia Nacional, joder. O sea, claro. El problema también, si me permitís, es que esto es un síntoma al final de todo este falso relato de la reconciliación que nos han vendido durante todos los años que llevamos de democracia. Aquí los fascistas nunca se han querido reconciliar. Aquí los fascistas pasaron por el aro porque no tenían más remedio por el aro democrático, pero estamos viendo precisamente cómo 40 años después siguen con la misma línea que hace 100 años con el golpe de Estado. Es decir, ellos, su proyecto es desmontar la democracia y su proyecto además es reírse incluso de las propias víctimas que causaron durante 40 años gobernando este país con mano de hierro. Por lo tanto, es un problema también de haber tenido esa calidad democrática, ¿no? De haber puesto las cosas sobre la mesa, ¿no? Y haber actuado cuando se pudo actuar para que estos fascistas, ¿no? Y estos herederos del fascismo pues no siguieran gozando de estos privilegios y de esta impunidad de la que gozan a día de hoy. Después nos extrañamos cuando el auge de la extrema derecha, que vienen y tal, pero bueno, les hemos abierto la puerta, hemos considerado que son opiniones respetables y que tenían todo el derecho del mundo. Pues nada, aquí están. Bueno, desde luego el que les vote no se puede sorprender porque hoy en día si hay algo que hacen es hablar por las claras de lo que pretenden hacer. Que aguanta con nosotros, Miquel, porque no solo los bares franquistas va la cosa, también de algunos monumentos. La Junta de Extremadura ha iniciado el expediente para declarar bien de interés cultural la Cruz de los Caídos de Cáceres, una estatua levantada durante la Guerra Civil para evitar que se derribe. María Espínola, esto surge de una reclamación de Vox al PP. Sí, atención a esto que cuenta el diario.es. La Junta de Extremadura ha iniciado el expediente para declarar bien de interés cultural la Cruz de los Caídos de Cáceres y evitar así su retirada. El Gobierno central considera que el monumento es contrario a la memoria democrática y ha ordenado eliminarlo de la Plaza de América donde está ubicada. La Junta, en cambio, reconoce su origen franquista, pero sostiene que la retirada de las referencias al régimen en 1984 modificó su significado público. Además, defiende su valor arquitectónico y su importancia como hito urbano de Cáceres. Bueno, pues declarar bien de interés cultural esta cruz era precisamente uno de los puntos que aparecía en ese acuerdo entre PP y Vox alcanzado en Extremadura para darle el gobierno a María Guardiola. David, ¿qué te parece toda esta triquiñuela para no derribar esta cruz? Bueno, para empezar hay que decir que, si no estoy equivocado, hay un mes todavía para que se puedan presentar alegaciones y que siga el trámite administrativo pertinente. Yo, por lo que he podido indagar, efectivamente en 1984 se eliminaron los símbolos franquistas. Era una cruz franquista. En el 84, hace más de 40 años, eliminaron los símbolos de apología franquista, que tenía la cruz, insisto, y a partir de ahí lo que dicen los técnicos es que tiene un valor arquitectónico
que es bastante elevado y su interés no histórico por la referencia franquista, sino por su constitución arquitectónica, ¿no? Por lo tanto, oye, yo desconozco el detalle de esta casuística concreta. Si incumple la ley de memoria histórica, deberá ser trasladada y movida de sitio, pero si los informes determinan que hay un valor arquitectónico y es cierto que no tiene referencias franquistas desde hace 40 años, pues... Marta. Bueno, yo es que efectivamente estoy muy de acuerdo con lo que decía Miquel, que la ley es insuficiente y por eso nos pasa lo que nos pasa, pero no deja de ser un hito más en lo que hemos hecho con la memoria en este país desde la transición. Se decidió que la transición sería pacífica, con muchas comillas, porque hubo muchos atentados ultras, pero bueno, relativamente pacífica, a cambio de que no hubiera ninguna auditoría, de que no hubiera ningún tipo de ley de memoria y que hayamos tardado, pues eso, 50 años en que este verano van a hacer las maletas, las mudanzas en el Pazo de Meirás, después de 51 años de democracia, después de casi 100 años de que ocuparan aquello de una manera completamente torticera y obligando a la gente a entregar un patrimonio nacional, ¿no? Entonces, esto es una más. Esto es una más. Yo lo de Badajoz de esta cruz tengo menos detalles, me acuerdo más de la calle Millán Astray. Si lo del general Millán Astray, que era un hombre que hacía discursos en la radio llamando a violar a las mujeres rojas, no da como para que le quiten una calle de Madrid, que se le había entregado a una maestra republicana, y el señor Almeida decidió volver a ponerle la calle Millán Astray a una calle como esa, pues es que, ¿ya qué podemos esperar? O sea, si de verdad lo de Millán Astray, insisto, que era un hombre que hizo discursos en Radio Nacional llamando a asesinar, violar y matar sistemáticamente a los rojos, no da como para que le quitemos una calle, pues ahí tenéis la prueba evidente de que nos queda mucha memoria por reconocer y que este país, a estos que les gusta hablar tanto de las dos Españas y demás de la reconciliación, yo creo que les queda mucho por reconciliar. Bueno, el Ayuntamiento de Madrid también se encargó de destrozar unos versos de Miguel Hernández que había en el cementerio de la Almudena en honor a las 13 Rosas. Miquel Ramos, ¿por qué crees que no se va a derribar esta cruz? O sea, ¿qué está fallando aquí? ¿Lo mismo que en los bares de los que hablábamos antes? No, aquí simplemente es que la derecha no se esconde, no se ha escondido nunca en este país y ha protegido toda la simbología fascista y lo ha dicho claramente, es decir, no es algo que hagan buscándose triquiñuelas, por mucho que hablen de que no, es solo una cruz o es el valor arquitectónico. Ellos han defendido constantemente el callejero fascista que algunos pueblos todavía mantienen y los símbolos todavía que plagan gran parte del país honrando a los genocidas del franquismo. Por lo tanto, no sorprende, pero debería dar vergüenza. Yo no me imagino a alguien defendiendo una calle en honor a Rudolf Hess o a Adolf Hitler. No me lo imagino, pero en España pues parece que hemos normalizado, ¿no? que podamos tener este tipo de apologías por parte del principal partido de la derecha que se reivindicaba en algún momento de centro y liberal y tal, y que no ha tenido ningún problema en mantener estos lazos directos, ¿no? Pues con el revisionismo histórico, ¿no? que defiende, ¿no? respecto a lo que fue la dictadura en este país. Y bueno, y ahí lo vemos, las pruebas son estas. Pero podemos... Miguel Ramos, muchísimas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a vosotros.